Ahora sí, hola, feliz miércoles para todos y bienvenidos a este nuevo webinar BIM, en donde aprenderemos cómo modelar en BIM techos verdes extensivos. Este webinar está liderado por Catálogo BIM, División de Catálogo Arquitectura, que se encarga de la modelación para BIM de los productos de nuestros proveedores, y en donde contamos con más de 900 productos modelados en BIM, los cuales pueden descargar de manera gratuita. Solo deben loguearse y podrán acceder a ellos de manera permanente. Antes de continuar, me presento, soy Carolina Sepúlveda, CEO de Catálogo Arquitectura, así que bienvenidos nuevamente. En esta ocasión ocuparemos los modelos BIM de Verde Activo, corporación que facilita el aporte al medio ambiente por medio de la incorporación de cubiertas vegetales en las edificaciones. Los invitamos a descargar gratuitamente los modelos BIM de Verde Activo en Catálogo BIM, que ya están disponibles para incluirlos en sus proyectos. Les adelanto que al final de esta presentación vamos a sortear una Google Ilustrada, así que estén atentos a la presentación que a continuación van a tener, ya que de esa información se va a obtener una pregunta a la cual tienen que responder en el chat. La persona que responde de manera correcta se va a ganar esta Google Ilustrada y nosotros se la despacharemos de manera feliz. Para saber más sobre esta importante marca y sus soluciones, contaremos con la presencia de María de la Luz Barros, directora ejecutiva de Verde Activo, que nos contará sobre los beneficios de los techos extensivos y ventajas del sistema precultivado e industrializado Leaf Roof. Si les surge alguna duda, estas serán aclaradas al final de la presentación. Luego de esa presentación comercial que nos va a hacer María de la Luz, vamos a darle la bienvenida a Natalia Moreno, que es nuestra directora de Catálogo BIM y especialista en modelación BIM, quien nos enseñará cómo incluir estos modelos dentro de un proyecto. Ahora sí, los dejo con ustedes a María de la Luz para que nos cuenten más sobre Verde Activo. Bienvenida, María de la Luz. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Ya ¿Cómo te hice están? la presentación, así que ahí tenemos harta gente que está conectada, así que el público es todo tuyo y si tienes alguna duda yo voy a estar aquí pendiente para poder resolverla. Perfecto. Se está cargando. ¿Ya se ve? Se ve perfecto. Ya. Buenas tardes, gracias por participar de este webinar. Mi nombre es María de la Luz Barro y soy directora ejecutiva de Verde Activo. En Verde Activo buscamos mitigar el impacto social y medioambiental de las construcciones a través de la incorporación de vegetación. Verde Activo es una empresa B certificada desde el año 2018. Estamos adheridos a los principios de Pacto Global. Somos socios del Chile Building Council y del Consejo de Construcción Industrializada. Participamos también del Parque de Innovación del Centro Tecnológico de la Construcción y estamos apoyados por C Santiago Smart City. ¿Por qué estamos acá? Porque los techos generan islas de carbono urbano y problemas de contaminación y de escorrentía. Y estas imágenes, donde vemos una gran cantidad de techos que generan calor, son las que queremos evitar y transformar. Los techos representan hasta un 26% del área urbana, que ya está construida, y hasta un 50% de las áreas impermeabilizadas de la ciudad. Los terrenos dominados por edificios de baja altura, pero amplios, como bodegas, centros de acopio, centros comerciales, tienen temperaturas 6 grados mayores que aquellas zonas rodeadas por áreas verdes. Y esto influye directamente en la distribución de la contaminación y en el calentamiento global. Entonces, los techos juegan un rol súper importante para mitigar el calentamiento global. Nosotros creemos una forma distinta de diseñar y de vivir las ciudades, transformando islas de calor en pulmones verdes, impactando no solo con las nuevas edificaciones, sino con el entorno construido. Nuestro sueño es ver todos los techos de los edificios que ya están construidos y de los edificios nuevos como verdaderos pulmones verdes, porque los techos verdes son una solución basada en la naturaleza que impacta positivamente, generando beneficios medioambientales, sociales y económicos, que se basa en los servicios ecosistémicos gratuitos que la naturaleza nos entrega y aportan en 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Y cuáles son estos beneficios? Disminuye la oscilación térmica entre el día y la noche, por lo tanto regula la temperatura urbana. Además, es un filtro natural, donde capta los contaminantes, disminuyendo la contaminación. Permite captar las aguas lluvias, controlando la escorrentía tanto en volumen, en cantidad de agua, como en la calidad de la agua, ya que actúa como un filtro. Genera espacios para la agricultura urbana, donde hoy día acerca los alimentos a los puntos de consumo.
las nuevas tendencias de la azotea a la mesa, está marcando esta utilización de los techos en áreas productivas. Genera espacios de biodiversidad, incluso en sistemas de 10 centímetros de profundidad, como este techo que ustedes ven acá. Y este en Santiago, que es un techo que está en un cuarto piso rodeado de edificios, donde podemos observar aves y distintos insectos que llegan. Es decir, que es parte de corredores biológicos que se van integrando en la ciudad. ¿Por qué son importantes? Porque si las personas tomaran paseos de 30 minutos a la semana por áreas verdes, se reduciría en un 7% los casos de depresión y en un 9% los casos de hipertensión arterial. Y esto es súper importante porque hay muchas comunas que hoy día no tienen espacio para crear nuevas áreas verdes, por lo tanto utilizar los techos y permitir que las personas puedan subir a ellos o verlo desde sus ventanas implica una mejora en su salud. Además, se pueden incorporar en los hospitales y los pacientes que están en recuperación de una cirugía con una pieza, con luz natural, con vista a un jardín, necesitan un 22% menos de medicamentos contra los dolores. Y esto es muy importante, sobre todo en la salud pública, donde le podemos dar una mejor experiencia a los usuarios. En el punto de vista escolar, mirar un techo vegetal por solo 40 segundos aumenta los niveles de concentración de los alumnos en las salas de clase en un 6%, mientras que mirar techos o áreas de concreto reduce su concentración. Por lo tanto, todos los techos que son vistos desde las salas de clase o desde los patios deberían ser verdes para mejorar los recursos de concentración. Por otro lado, ubicar los equipos de climatización en zonas con techos verdes generan de ahorro hasta un 25% en los costos de energía. Por un lado, por el efecto de aislación que generan los techos verdes, y por otro lado, porque los equipos de clima toman el aire a una menor temperatura. En los primeros beneficios veíamos que el techo verde regula la oscilación térmica durante el día, por lo tanto, tomar el aire a una temperatura de 35 grados para bajarla a 20, 21, que es la temperatura de climatización, es mucho más eficiente que tomar la temperatura a 80 grados, que es la temperatura que tienen los techos cuando no tienen techos verdes. Y los techos verdes regulan también la temperatura, o sea, al regular la temperatura urbana y disminuir los polvos en su tensión, optimizan el funcionamiento de los paneles solares hasta en un 16%, teniendo que limpiarlos menos e incluso pudiendo utilizar las aguas con que se limpian estos paneles para el riego de los techos verdes. Por lo tanto, son estrategias que son complementarias. O sea, resumiendo un poco, los impactos medioambientales son regular la temperatura urbana, reducir la contaminación, neutralizar los autos de la ciudad. 1 metro cuadrado compensa las emisiones anuales de un auto. O sea, si nosotros convirtiéramos un 10% de los techos de la ciudad de Santiago, los techos actuales, en área verde, podríamos tener todo el parque automotriz carbono neutral. Controla la escorrentía en calidad y en cantidad, genera oxígeno, reduce los gases de efecto invernadero por producto de la climatización y genera espacios de biodiversidad y corredores biológicos urbanos debido al aumento de las áreas verdes. Ahora, para la misma edificación, permite visibilizar el impacto del medio ambiente de la edificación, permite hacer partícipe a los residentes de un edificio de su aporte al medio ambiente, mejora la aislación térmica y acústica, aporta para las distintas certificaciones de construcción sustentable y para los objetivos de desarrollo sostenible, aumenta la durabilidad de las impermeabilizaciones, mejora la productividad de los colaboradores y disminuye los costos de climatización. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Facilitamos el aporte al medio ambiente a través de la incorporación de techos verdes extensivos y exitosos desde el primer día. ¿Qué son los techos verdes? ¿Cuáles son los tipos? Identificamos tres tipos de techos. Los primeros son los techos extensivos, que según los aspectos constructivos, estos son más fáciles de construir, tienen una vegetación del tipo cubresuelo, generalmente de especies crasuláceas o de bajo consumo hídrico, tienen una profundidad de sustrato que va entre los 5 y los 15 centímetros de profundidad. De ahí pasamos a los semi-intensivos, cuya profundidad de sustrato es entre un 15 y un 30%, y ya tiene una paleta vegetal un poco más compleja, donde se pueden incorporar algunas gramíneas, herbáceas o arbustos menores. Y por último, los intensivos, que son aquellos que tienen profundidad de sustrato superior a 30%, o sea, 30 centímetros,
hasta en general 1 metro, donde se puede incorporar árboles y es como hacer una plaza, un parque en el techo. Entonces, la clasificación se da en base a los aspectos constructivos, al espesor de sustrato y al tipo de vegetación. En cuanto a los requerimientos de irrigación, los techos extensivos requieren mucho menos riego que los intensivos, y está dado principalmente por el tipo de paleta vegetal. Y por otro lado, los requerimientos de mantención de un techo verde intensivo son mayores porque son los requerimientos que puede tener cualquier jardín con una paleta vegetal amplia. En cambio, los techos verdes extensivos tienen una mínima mantención. Entonces, veamos ahora los tipos de técnicas constructivas para techos verdes. Y los techos verdes surgieron en la antigüedad y se hacían en base a sobre el techo se ponía una superficie drenante que es de gravilla, luego un separador y después tierra común y luego las plantas. Por lo tanto, nosotros vemos mucho estacionamiento, techos sobre estacionamiento, áreas verdes, que tienen una gran carga para simplemente utilizar pasto, que son con 20 centímetros, 15 centímetros, se podría haber desarrollado bien, generando cargas de más de 1000 kilos por metro cuadrado. Entonces, en los años 70 en Europa empezaron a desarrollar, o sea, se dieron cuenta de que los techos son un real aporte a las ciudades y empezaron a desarrollar técnicas constructivas que pudieran bajar tanto el peso de los techos como la profundidad. Y se desarrollaron un sistema de capas, el cual tiene menores profundidad, capas tecnificadas, un sustrato tecnificado y una vegetación adecuado para el desarrollo de las plantas en el techo. Este sistema, sin embargo, no es llegar y poner cualquier planta con cualquier sustrato o tierra en el techo. Y eso ha generado que hayan habido varios problemas de mercado. Por ejemplo, especificaciones incompletas o erróneas que dicen techo verde y no especifica ni el tipo de sistema ni el tipo de techo y menos aún los objetivos por los cuales estamos poniendo un techo verde. Sustratos de mala calidad, el techo verde requiere un sustrato especial, como vamos a ver más adelante, y aquí se pone tierra de relleno, tierra vegetal, algún tipo de compost y por lo tanto no genera el desarrollo de las especies vegetales. Hay problemas imprevistos para la ejecución porque no es lo mismo hacerlo a nivel de piso que en el piso 25. A nivel de piso yo puedo llevar un camión a granel que me entregue el sustrato con una tolva, cosa que no la puedo hacer en el techo. Y todos estos problemas generan mayores costos de ejecución versus el presupuesto con muchos imprevistos, altos costos de mantención y finalmente una falta de protocolo. Por lo tanto, poner un techo no es solamente decir quiero techo verde, sino que tengo que identificar cuáles son los elementos, o sea, primero cuál es el objetivo por el cual quiero poner un techo verde, luego identificar cuál es el tipo de techo verde que voy a instalar, si extensivo, semi-intensivo o intensivo, y luego cuál es la técnica constructiva. Entonces, en base a estos problemas, en los años, a principios de este siglo, se empezaron a desarrollar sistemas modulares que buscan facilitar la construcción de los techos verdes extensivos, es decir, aquellos que tienen entre 5 y 15 centímetros de profundidad. Y esto va en línea con la industrialización de la construcción y con aumentar la productividad en el sector construcción. Entonces, si nosotros comparamos las dos soluciones, ambas tienen obviamente la cubierta, la impermeabilización que debe ser antirraíces, una protección de la impermeabilización, para que cuando nosotros estemos instalando el techo verde no pisemos y no dañemos la impermeabilización. Y luego vienen las capas tecnológicas, que en el caso de los sistemas en obra son el filtro geotextil y el drenaje, y en el caso del sistema modular no llevan esos elementos porque va todo contenido en el mismo módulo, que lleva las especies vegetales, sustratos y el riego. Ahora, ¿cuál sistema es mejor? La pregunta, ¿cuál sistema es mejor? La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende de lo que yo quiero hacer y del tipo de sistema y del tipo de techo. Si yo quiero hacer un techo verde intensivo con plantas grandes,
con árboles, voy a utilizar un sistema convencional o en obra. Si yo quiero hacer un techo verde que tenga lomitas y que tenga un diseño más elaborado, voy a utilizar un sistema convencional o en obra. Sin embargo, si el objetivo es el control de la temperatura urbana, el control de la contaminación, incluso el control de la escorrentía, yo puedo utilizar un sistema, un techo verde extensivo, y en ese caso utilizar un sistema modular como el sistema modular Lightroof, que genera techos verdes extensivos y exitosos desde el primer día. ¿Cómo funciona? El sistema se instala con las plantas ya crecidas y por lo tanto al día de la instalación tenemos una cubierta vegetal ya terminada. No tengo que esperar que las plantas se desarrollen. Entonces, nosotros en Verde Activo sabemos hacer techos verdes, tenemos el 100% de los proyectos exitosos. ¿Qué significa un proyecto exitoso? Que significa que al cabo de 15 meses logra al menos a los 15 meses logra el 75% de cobertura vegetal. Y como nosotros los instalamos con al menos un 90% de cobertura vegetal, somos exitosos desde el primer día. Además, estos sistemas tienen un procedimiento continuo de aseguramiento de calidad, tanto en protocolos de producción, de instalación, como de mantención. Y somos innovadores y referentes en el tema porque estamos continuamente participando en proyectos de investigación. Lightroof es un sistema que nació en Estados Unidos, pero que hoy día tiene más de 837.000 metros cuadrados instalados a lo largo del mundo, y en Chile nosotros somos los productores y representantes. Está en 11 países. ¿Cuáles son los factores de éxito para estos techos extensivos? Bueno, la mezcla de sustrato, plantas y sistema de riego. Y de estos 3 factores, el más importante es el sustrato. Porque si las plantas se mueren, se podrían volver a plantar, y el sistema de riego siempre hay que estar haciendo ajustes a él. Pero si el sustrato falla, hay que retirar todo el sustrato, lo cual implica ensacar y utilizar grúa o ascensores, y volver a subir el sustrato y volver a plantar y volver a utilizar sistema de riego. Por lo tanto, es muy caro equivocarse en el sustrato. Y por eso nosotros producimos sustrato bajo la marca Rooflight, que es una marca que tiene más de 2.000 proyectos de azotea a nivel internacional, y nosotros producimos con materiales locales, pero bajo licencia de Rooflight. Entonces, este sustrato cumple con las normas internacionales alemanas de FDL, americanas ASTM y la norma chilena 3626, que permite que en bajas profundidades se pueda retener agua, drenar agua, pero además generar espacios de aireación para un correcto desarrollo de las raíces, que permite que cuando yo tengo los módulos en el vivero pueda precultivarlo. Y una vez que tienen al menos un 90% de plantas de cobertura vegetal, se lleven a la obra. ¿Cómo se llevan? Se llevan en rack especialmente diseñados para la elevación, que se pueden utilizar con grúas pluma o con los montacargas laterales. Llegan a la obra y se bajan, ya sea con un yale o con el mismo camión grúa. Y luego se instalan. Aquí vemos 2 ejemplos, uno con el montacargas lateral a través de un rack especial que tiene rueda, y otro que es en suspensión a través de una grúa pluma. Y por lo tanto se va instalando, y a medida que se va instalando se va incorporando el sistema de riego y la gravilla perimetral. Y va quedando con cobertura vegetal inmediata. Por lo tanto, al término de la instalación tengo ya un techo exitoso. Este sistema se puede aplicar sobre distintas superficies. Incluso en algunos casos, como la imagen de la derecha abajo, hemos utilizado algunas celdas de drenaje para subir la altura porque han dejado mucha profundidad y por lo tanto queda muy abajo el techo, no logra verse desde las oficinas cercanas. Se puede instalar sobre distintos materiales, sobre protección de la impermeabilización, que puede ser una sobrelosa, un mortero de protección, una doble capa de impermeabilización, un TPO, etc. Se puede aplicar desde un 2% de pendiente hasta un 33% de pendiente. Se pueden recortar los módulos, por lo tanto hay una flexibilidad y se pueden generar los diseños que uno quiera. Se pueden incorporar con otros elementos como adoquines, pastelones, deck.
tolera viento. Esta foto es de Chicago. Chicago es la ciudad de los vientos, el piso 50. Y como la planta, el módulo, viene ya enraizado y listo, tolera muy bien los vientos desde el primer día. Tiene una mínima mantención posterior donde se corta una vez al año y el resto son mantenciones para revisar que el sistema de riego esté funcionando. Por lo tanto, el sistema Light Roof, the proof is in the roof, o sea, la prueba está en el techo. Y ahí vemos que es donde realmente funciona. Si quieren saber más información, los invito a descargar desde la página web de Verde Activo o del Chile Green Building Council este documento que detalla todos los beneficios y explica por qué las azoteas vivas, verdes y activas son una estrategia de regeneración y resiliencia urbana que es atractiva, efectiva y rentable. Muchas gracias. Hoy María de la Luz, muchas gracias por la presentación, todo muy clarísimo y tenemos unas preguntas que vamos a aclarar de inmediato antes de comenzar o darle paso a Natalia para que empiece con su modelación BIM. Mira, no sé si hay preguntas que tú puedas responder ahora, las tienes que mandar por interno, pero yo te las voy a hacer. Juan Mena dice, ¿cuál es el valor por metro cuadrado? Mira, el valor por metro cuadrado del sistema va entre las 4 UF y las 5,6 UF y depende de qué, de las condiciones de elevación. No es lo mismo instalar en el piso 2 que en el piso 25, de cómo lo voy a elevar, si va a tener que ser con grúa externa o con el montacargas de la obra, de la cantidad de la superficie. No es lo mismo instalar 100 metros cuadrados que instalar 1000 metros cuadrados y de la ubicación. No es lo mismo instalar cerca del área de producción que instalar a 300 kilómetros del área de producción. Clarísimo. Tengo otra pregunta de Diego Alvarado. Dice, ¿los techos verdes son viables solo en edificaciones que tengan un cierre perimetral en las cubiertas como un confinado mural o también es aplicado a cubiertas con altas pendientes? La pendiente máxima es un 33%. Sobre eso ya hay que aplicar otro tipo de técnica más parecida a los controles de talud. ¿Ya? En general se pide un antepecho de mínimo 20 centímetros de alto para confinar. Básicamente es por el riesgo de temblores y terremotos que puede hacer que se mueva, independiente si es en módulo o con sustrato y plantas en obra, hay que mantenerlo confinado para que ante un evento sísmico no se mueva y se caiga todo. Ya, Diego también, la misma persona pregunta, ¿por qué techos verdes y no más áreas recreativas en áreas verdes? Porque son distintos espacios, o sea, también hay que incorporar más áreas recreativas en plazas a nivel de piso. Lo que pasa es que hay ciertas comunas donde ya no tenemos más espacio. La comuna de Providencia, por ejemplo, no tiene mucho espacio donde poder hacer más parques urbanos o otras comunas. Entonces, en esos casos, la comuna de Santiago no tiene tantos espacios como para hacer más áreas verdes. En esos casos, es bueno utilizar y pensar que tenemos los techos en desuso y que los podemos convertir en áreas verdes. Súper claro. Me preguntan también, dame un segundito que aquí. Ok, ¿estructuralmente se requiere previo cálculo para la aplicación de los techos verdes en cubiertas? Sí, necesitamos saber cuánto es la carga que resiste la cubierta. Van desde los 120 kilos por metro cuadrado hasta los 220 kilos por metro cuadrado los sistemas de nosotros. Sin embargo, un techo intensivo con árboles puede llegar a pesar 500 o 600 kilos por metro cuadrado. Súper. Felipe Ibáñez pregunta, si el webinar va a quedar grabado para volver a verlo posteriormente. Sí les aviso a todos, que los que están ahora presentes como asistentes, yo les voy a hacer llegar el link del video de este webinar para que ustedes lo puedan revivir cuando quieran. Ya igual de todas maneras va a estar alojado en el canal YouTube de Catálogo Arquitectura. Ok, Diego pregunta, ¿para promover el uso responsable del agua existe alguna alternativa de riego? Sí. A ver, en general en los edificios más antiguos hay que regar con agua potable porque no hay otra alternativa. Sin embargo, los edificios más nuevos hoy día se podría separar las aguas grises de las aguas negras, tratar las aguas grises y regar con eso los techos verdes. En lugares donde hay mayor distribución de lluvias a lo largo del año, también se puede hacer colecta de agua lluvia y regar con esas aguas lluvia. Gracias, María Lelu. Mira, Julián Ortega pregunta, dice que en Viña hay un techo verde que tiene más de 20 años y las raíces lo están dañando. La pregunta es saber si es posible la recuperación de ese espacio.
Sí, en general, cuando las raíces dañan el techo es porque está fallando la impermeabilización. Un techo de 20 años, la impermeabilización puede estar fallando porque ya cumplió su vida útil. Claro. En general, el techo aumenta la vida útil de la impermeabilización, pero si esa impermeabilización era para 5 años y lleva 20, ya es hora de cambiar la impermeabilización. Hoy día, o sea, cada vez evolucionan más los sistemas de impermeabilización y incorporan elementos antirraíces y mejor calidad. Hoy día hay sistemas de impermeabilización que pueden durar 20, 30 años y que si le agregamos un techo verde solucionaríamos el problema por 50 años. Andrea Korn pregunta, ¿la doble capa de impermeabilización es del mismo material? Puede ser del mismo material o puede ser de un material que sea compatible químicamente con la capa que está abajo. Es decir, si la de abajo, por ejemplo, es un TPO, la de arriba podría ser un PVC. Si la de abajo es una membrana asfáltica, la de arriba podría ser algún tipo de poliuretano o PVC, pero que resista químicamente la interacción entre las dos capas. Eso lo saben las personas que venden las impermeabilizaciones y los especialistas que diseñan los sistemas de impermeabilizaciones. Súper bien. Fernanda Gutiérrez pregunta, ¿solo se puede incorporar sobre estructuras de hormigón o también en estructuras de madera, como edificios de madera? Nosotros hemos instalado sobre cubiertas de hormigón, cubiertas de OSB, container, cubierta emballetada, y por lo tanto cualquier superficie se puede instalar un techo verde. La gran pregunta es que las superficies soporten el peso, que va desde los 120 kilos por metro cuadrado y tenga una adecuada impermeabilización. Súper bien. Karen Saúd pregunta, ¿qué tipo de plantas son las apropiadas para la zona central? En general nosotros en la zona central estamos usando cubresuelos del tipo sedum, crasuláceas, y algunas herbáceas tipo gramínea o también de la familia de crasuláceas. Hemos hecho investigación con especies nativas y ya hay algunas plantas nativas que se pueden incorporar incluso en sustratos desde 10 centímetros de profundidad. Y en la cuarta región, pregunta Itka. Son básicamente las mismas plantas. Ahora, la cuarta región tiene dos condiciones. Tiene la condición costera y la condición del interior. En la condición costera hay mayor humedad, por lo tanto hay plantas que tienen que tener más resistencia a la sal y toman la humedad por las hojas para aprovechar toda esa humedad de las mañanas. Y en general los sedum son buenos para eso. Y en la zona más interior se utilizan especies que tengan un mejor comportamiento hídrico, es decir, que usen menos agua y que ojalá sean de metabolismo CAM. Juan Mena pregunta, ¿cuál es el ahorro energético anual valorado en pesos? El ahorro energético depende de, primero, cuál es el total de cobertura vegetal respecto de todo el techo. O sea, si yo pongo en la mitad del techo y tengo la otra mitad sin techo vegetal, es mucho menos porque se generan puentes de calor. ¿Cuál es la aislación que hay? Recordemos que las edificaciones habitacionales tienen una norma de aislación térmica, sin embargo los comerciales no. Y si es que hay equipos de clima o no arriba. Entonces, estudios de la Católica hablan de un 25% de ahorro en los equipos de clima que se ubican cerca de las áreas verdes y en los costos de climatización por utilizar el techo verde como aislación. Ok. Víctor Vargas pregunta, en la zona sur, ¿cómo se comporta con la lluvia? Bueno, hay especies que soportan la lluvia, por lo tanto funciona bien. Esto se instala desde el Polo Norte, Canadá, Europa, el norte de Europa, Estados Unidos, y por lo tanto hay plantas que se adecúan a todas las zonas, incluso en las zonas de Texas y de Arizona, se utilizan especies vegetales adecuadas para esas zonas que son más secas. Entonces, la paleta vegetal funciona. Ahora, el sistema de nosotros, que es este sistema modular con una paleta vegetal que está definida, es para techos verdes extensivos y se puede utilizar a lo largo de todo Chile. Ya, esa aplicación también responde a la pregunta de Romena Perquilaf, que dice que si se puede instalar en zonas de nieve. Sí, o sea, en Chicago los techos de sedum pasan todo el invierno con nieve. De hecho, la nieve no es tan dañina, es más dañina cuando hay heladas, se escarcha y después se derrite. O sea, cuando cae nieve y después hace calor y se vuelve a derretir. Eso es más dañino para la planta que el hecho de haber pura nieve. Pero sí funcionan y funcionan bien en todo tipo de clima.
María de los Ángeles Pérez dice, ¿cómo se comporta con la escarcha? Como en el caso de la región de Aysén, ¿cuál es la temperatura mínima que aguantan? No, la temperatura mínima, la verdad que se instala, como les decía, en Canadá, en el norte de Estados Unidos, donde tenemos temperaturas de menos 30, menos 40 grados en invierno y nieve, y funciona perfecto, y en el verano hay 35, 40 grados, acuérdense la ola de calor que hubo recientemente en Canadá, y funciona bien. O sea, los EUN es una especie que es bien resistente. Ahora, lo importante es que sean cultivados, es decir, precultivados en la zona o muy cercano a la zona donde se van a instalar. No puedo llevar uno de Santiago, instalarlo en Aysén, porque esa planta fue desarrollada en otra condición. Entonces, tengo que utilizar, aunque sea la misma variedad de planta, una planta que esté desarrollada en la zona donde yo voy a instalar. Claro. Ivka pregunta, para este tipo de azoteas, ¿qué tipo de riego se recomienda? En general nosotros usamos riego por aspersión, con boquillas multirotatorias, que tiene una gota más pesada y por lo tanto cae mejor y no se vuela con el viento. Se usa el riego por aspersión porque el sustrato es un sustrato que, como les mostré en la presentación, tiene que drenar y además retener agua. Entonces, como drena, tiene poca materia orgánica, y al tener poca materia orgánica, si hiciera un riego por goteo, el bulbo que se forma es muy chico y tendría que poner las líneas muy cerca unas de otras, y además al drenar agua, pierde agua. Entonces nosotros usamos el riego por aspersión, que además las especies que utilizan este sistema son especies que toman el agua por arriba. Por lo tanto, eso lo que hace es que cuando yo riego por aspersión, le estoy dando agua a la planta, tanto por las hojas como por la raíz. Logro una mejor cobertura. Perfecto, mira. Aquí pregunta Juan Carlos Durán, para hacer un comparativo entre un sistema modular y tradicional, me escribe. Ya. Respecto a riego, en la página web de Verde Activo hay artículos en la parte de noticias, en el blog, hay artículos sobre el riego y sobre el sustrato. ¿Qué me preguntaste, perdón? No, que quiero un comparativo. Yo quiero saber cuál es la diferencia entre un sistema modular y tradicional. La diferencia es la forma en que se instala. Un sistema modular viene listo en un solo módulo, el sistema de drenaje, el sustrato, las plantas. En cambio, en el sistema en obra o convencional, tú tienes que ir por capa. Entonces, primero instalas el drenaje, después instalas un geotextil, después instalas el sustrato y después instalas las plantas plantándolas. Por lo tanto, es más lento tanto para la instalación como para lograr esta cobertura. Y por eso que la norma chilena establece, igual que las normas internacionales, un éxito de cobertura a los 15 meses, porque tenemos que darle espacio para que aquellos sistemas que se instalan en obra puedan crecer las plantas y lograr esta cobertura. Cristóbal Puga pregunta, ¿cuál es la vida útil de un techo verde? ¿Cuánto puede durar las capas de este? Y hace otra pregunta que tiene relación con la pendiente máxima en la que se puede instalar, que tú ya la mencionaste, pero que sería bueno que la recordáramos, pensando en cubiertas extensivas. La cubierta máxima del sistema de nosotros es un 33% y sobre eso hay que ver elementos de retenedores de sustrato y retenedores de pendiente. Estamos hablando de la pendiente máxima. Sí, un 33%. Okay. ¿Ya? Respecto de la otra pregunta, vida útil del techo verde. Sí, la verdad que las capas de tanto en el sistema convencional como en el sistema modular están diseñadas para durar indefinidamente, es decir, la vida útil del edificio, y las plantas en general son plantas que se autogeneran y por lo tanto en la medida en que van, ellas mismas se autosemigan y se autogeneran y no tengo que estar replantando. Ahora, si yo hago un techo de verde, o sea, un techo intensivo y pongo especies ornamentales, no sé, por ejemplo, una lavanda, sabemos que tiene una vida útil y por lo tanto habría que estar cambiándola. Entonces va a depender un poco del tipo de paleta vegetal que se utiliza. Pero los componentes técnicos están diseñados para durar toda la vida útil indefinida. Juan Mena pregunta, ¿existen iniciativas gubernamentales para apoyar estas tecnologías sustentables? Estamos trabajando para usted. Ya por lo menos el año pasado se promulgó la norma chilena de techos verdes, la DDU hizo la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que a todo esto aparece en la ordenanza que va a ser rifada después. Ahí no sé si se ve, ya no se ve, ahí. Incluye la modificación, la actualización de... Exactamente. Claro, la modificación de los techos verdes. Que permite utilizar los techos como áreas verdes.
Página Entonces, se está 140. avanzando y, de hecho, el ministro Ward en la COP26 destacó uno de los avances de Chile, la normativa de techos verdes. Entonces, ya tenemos la normativa y vamos avanzando hacia una regulación y hacia incentivos. Súper bien. Rodrigo Vidal pregunta, ¿el ahorro energético impacta sobre la calefacción, refrigeración o ambos? Sí, sobre ambos. El ahorro energético, sabes que el techo verde funciona como un aislante, es como estar debajo de un árbol, de una planta, por lo tanto baja la temperatura del piso inmediatamente superior, pero además baja la temperatura del aire y por lo tanto los equipos de clima toman el aire a una menor temperatura. Y en invierno pasa lo contrario, te aísla del frío, es decir, hace menos frío que afuera y toma la temperatura toma el aire a una mayor temperatura que la que podría estar en un techo que no tiene techo verde. Maravilloso. Todo súper claro, María de la Luz, así que 1.000.000 de gracias. No tengo más preguntas, pero en el caso de que apareciera otra, ahí te interrumpo para que nos puedas responder. ¿Ya? Okay. Le vamos a dar entonces el pase a nuestra querida Natalia Moreno para que comience con su presentación. Nati, ¿estás por ahí? Sí, bienvenida. Sí, sí estoy. Ya, me voy a ir para dejarte y si hay alguna preguntita la respondemos al final, ¿ya? Obvio, ya. Vamos a partir entonces compartiendo pantalla. Les muestro un poco cómo pueden encontrar en la página, ¿me escuchan bien? Cómo se puede encontrar en la página las distintas variantes que tenemos de los modelos de verde activo. Puedes encontrar el Deep, el Light y el estándar. El estándar se ve un poquito distinto, pero funcionan más o menos similares. Se pueden apreciar inmediatamente cuáles son las diferencias entre ellos. Si se fijan, el Light es bastante más delgado que el modelo Deep. Una vez que ustedes lo descargan, van a encontrar algunas especificaciones aquí con respecto a cuánto pesa el producto, en qué tipo de formato está, varias cosas. Algunas de las imágenes como referenciales con respecto a los colores con los que trabajamos. Estos modelos están diseñados en el caso de el Light A y el Deep A, están diseñados en 2020, en realidad 2020 por si acaso. Y en el caso del sistema estándar está en el 2019, por si acaso necesitan hacer la conversión después de archivos. Una vez que descargan esto, lo que ustedes van a descargar finalmente son dos cosas. Uno, van a descargar la familia como tal, que es esta. Y van a descargar, por otra parte, un proyecto con un ejemplo de la familia instalada en una losa, ¿ya? Estas familias están hechas para que puedan elegir un anfitrión, un host, ¿ya? Por lo tanto, va a pedir que estén sobre un piso, que estén sobre una losa, ¿ya? Se puede ver un poco aquí, ya se puede apreciar. Lo vamos a ver mejor en este modelo. Pueden apreciar al tiro que ya hay colores de partida. Si se fijan, dentro de la tipología de cada uno, tenemos Family Types, tenemos 4 tipos de colores, ya que son 4 mix con los que trabaja Verde Activo. Tenemos el Colorful, que es... esto me quedó en Light. Tenemos el Colorful, estaba en Green Days. Ahora sí. Tenemos Colorful. Como estaba trabajando en ellos, tenía algunos impases. Colorful, que viene con una serie de colores con los que Verde Activo trabaja, que de hecho pueden encontrar más abajo dentro de del Family Types la distinta información con respecto a con qué material se está trabajando, con cuáles plantas, hacia dónde conviene asolearlos, por ejemplo, y qué tipo de floraciones tiene, de tonalidades siempre verde, con floración amarillo, blanco y rosa. Si esta floración, ¿qué colores tiene? Amarillo, rojo ciruela, tocos blanco. Nos informa también de cuánta es la pendiente mínima. Si ustedes se ponen encima, nos va a decir
Pendiente mínima, pendientes entre 4% y 33%, requiere estudio de cálculo de peso sobre el antepecho y consultar a Verde Activo si es que tienen cualquier duda. Nos da información sobre los requerimientos del sistema de riego. Nos dice, necesita un arranque sanitario, necesita un arranque eléctrico y canalizaciones. Sobre los requerimientos de superficie de base, ¿qué necesita? Necesita una losa con impermeabilización, protección de impermeabilización, una sobrelosa con mortero de protección, mortero acrílico u OSB. Y requerimientos para la elevación, que pueden ser, como había dicho María de la Luz, montacargas externo en el edificio, grúa de la obra, camión grúa pluma, o un ascensor protegido como montacargas. ¿Ya? Esta es toda información que ya viene dentro de los mismos archivos al descargarlo. ¿Okay? Y información ya más bien de contacto, de manufactor, información que puede ir en elementos como tags o que puede ir dentro de una misma, de una tabla si es que así lo requieren, porque tiene información como el modelo, si tiene algún tipo de código. En este caso, como les decía, tenemos un mix colorful. Green Days va a variar la imagen. Si se fijan, Green Days en general, si bien tiene floración, no es lo más normal. Red Sensation y Sunshine, que son finalmente los 4 mix con los que Verde Activo trabaja con relación a los modelos que ya tienen listos. O sea, todos estos son elementos que Verde Activo, de ustedes necesitarlo, pueden ir y pedirlos. Ya están precultivados. Esta misma información es la que ustedes van a encontrar en este caso es el DIV. Van a encontrar en este archivo. ¿Ya? Que este es uno de los archivos de la descarga. Se encuentran con el RFA y con el RBT, que es el archivo de proyecto que tiene esta información. El archivo del RBT, a diferencia del RFA, como es un archivo de proyecto, nos permite tener alguna información extra. ¿Ya? De esa forma, el RFA, si bien tiene información dentro de los parámetros, podemos encontrar en el archivo RBT información con respecto a, por ejemplo, una presentación. Nos encontramos con cuáles son los distintos sistemas precultivados, cuál es la información. Esta es información que aparece dentro de los mismos modelos, pero esto es como para tener claro, en caso de necesitar por una especificación técnica, tenemos aquí claro cuáles son, una imagen referencial de cuál es el tipo de floración que tiene, de plantas que tiene, una imagen de cómo se vería el elemento en planta, y esto con cada uno de los distintos modelos, de los distintos tipos. Tenemos algunas pequeñas informaciones sobre la instalación sobre losa, algunas formas de instalación, cómo ponerlo, si es que hay que poner algunas cosas abajo, líneas de vida, y una vista lateral con respecto a cómo funciona el elemento, ¿ya? Y algunas imágenes del sistema precultivado en general, ¿ya? Con eso ya se puede tener bastante información que quizás no es la información que terminará yendo en sus proyectos, pero es información que les puede servir en el momento de especificar esto dentro de un proyecto y por qué especificarlo. Requerimientos técnicos, tenemos una lámina con los requerimientos de base, que es lo que habíamos hablado antes, pendientes, elevación y el sistema del riego, y algunas consideraciones de diseño, ¿ya? Estas consideraciones de diseño que aparecen aquí serán de cierta forma las que vamos a ver ahora en el proyecto, ¿ya? Preparamos un ejemplo con respecto a un proyecto con el que María de la Luz ya ha trabajado. Se les encomendó hacer una terraza, de cierta forma, un techo que ya tenía las salidas de ventilación,
Entonces, por lo tanto, tenía las ventilaciones, chimeneas, los shafts de ventilación. Si bien en el momento en que se lo entregaron a María de la Luz, no venía con la modulación, o sea, no venía con el levantamiento de dónde estaban estas distintas ventilaciones. ¿Por qué es importante finalmente el tema de las ventilaciones? Porque hay que considerar un espacio por donde camina la gente. Hay que considerar espacios en los lugares donde la ventilación, por ejemplo, toque el elemento a modelar, en este caso de las plantas. O sea, si es una ventilación que tira el aire hacia las mismas plantas, va a dañar las plantas, por lo tanto hay que considerar, son elementos de consideración en diseño. Entonces, nos vamos al 3D. Yo aquí había previamente cargado las láminas, o sea, las distintas familias. Vamos a elegir una y la vamos a cargar sobre el elemento. Si se fijan, tiene un hatch de modelo. Por lo tanto, yo puedo verlo con un hatch que va a representar los distintos colores. En este caso es el Colorful. Si me voy a Green Days, va a cambiar de color y así. A diferencia de lo que habíamos visto en el 3D del si se fijan, aquí yo puedo ver las plantas, puedo ver algunas imágenes, puedo ver las plantas modeladas de cierta forma. Yo podría con esto tirar, por ejemplo, un render, pero la verdad es que tanta imagen, tanta planta es un poco innecesaria cuando uno está trabajando en un nivel más grande, porque voy a ver esas plantas modeladas una a una dentro de este mismo proyecto, por lo tanto me va a ser muy pesado y muy difícil de mover el proyecto. Por lo tanto, si bien aquí puedo ver por color cuál es el mix que tengo y puedo verlo con algún verde, no voy a ver las plantas a menos que esté en un detalle fino, ¿ya? Una vez que esté en detalle fino van a volver a aparecer las plantas, pero en un detalle grueso, en un detalle medio, las plantas van a desaparecer, lo que me va a permitir mover el archivo de mejor manera sobre el proyecto en el que estoy trabajando. Eso va a hacer que al final sea mucho más fácil para mí sacar la cuenta, poner varios módulos y poder modular esto entero con los módulos que corresponden realmente. Eso sin tener el peso de cada una de las vegetaciones durante el movimiento de los módulos. Entonces, según vemos aquí en este plano, tenemos una separación de 60 y de 61, que al final corresponde a una de las consideraciones de diseño del mismo proyecto, y es que, como podemos ver en los requerimientos técnicos, aquí en las consideraciones de diseño, entre vegetación y ventanales hay que dejar un borde de 90 a 100 centímetros para el equipo de limpieza de ventanas. Si hay algún canal de agua y lluvias hay que dejar sin ventilación, o sea, sin vegetación. Y entre vegetación y antepecho, mayor a 60 centímetros, dejar entre 30 y 60 centímetros para caminar. Si la vegetación y entre vegetación y un antepecho menor a 60 centímetros, hay que dejar mínimo un mínimo de 60 centímetros e incorporar líneas de vida, porque es bastante bajo el antepecho, por lo tanto alguien se podría llegar a caer. Pero si tiene más de 60 centímetros, como es este caso, entre 30 y 60 centímetros para caminar, está bastante bien. Entonces volvemos al proyecto. Vamos a irnos a la planta. Y vamos a empezar a mover aquí de forma de poder decir ya, ok, aquí son 600. Y esto que me está tirando por acá lejos, vamos a poner aquí porque son 600. Me habían dicho 600, 601, 510. Y a partir de esto podemos empezar con la modelación y con la repetición de módulos, ¿ya? Y yo puedo crear un
array, por ejemplo, 1.55, así ya. Entonces esto podemos correr esto un poquito y entre medio de ellos poner una cierta cantidad de módulos. Yo con 48 me estoy trasladando, 47. Y estamos más o menos bien. Entonces ya con esto ya tenemos al tiro varios módulos puestos. Vamos a agrupar y copiar hacia arriba. Vamos a dejar el constraint múltiple y nos vamos a copiar. ¿Por qué simplemente copiándolo? Porque podemos ir haciendo modificaciones después con los mismos módulos, pero queremos saber de forma rápida cuántos módulos nos alcanzan y si el modelo nos va a resistir tener una serie de módulos sin pegarse, básicamente. Porque al final el computador tiene que tener una cierta capacidad de resistir tanto módulos juntos. Y si estamos viendo que no nos funciona, quizás hay otras maneras de hacer esto y hay que explorarla. Entonces, si bien el modelo es bastante liviano para lo que conlleva, es algo a considerar. Entonces, ¿podría haber hecho esto con un array? Sí, lo hice. Y aquí me anduve pasando. Entonces, ahí. Según vemos en este módulo, son dos módulos encima de este. O sea, podría copiar esto una vez más. Y ya teniendo eso, tengo la mitad del edificio ya más o menos modulado y puedo ir sacando los elementos que no voy a necesitar. Con esto puedo ir dando paso a los distintos espacios que se van dejando para el camino de la gente, para el traslado de las personas y a la vez dejando espacio para que los mismos elementos de salidas y ventilaciones no vayan molestando dentro de la modelación del mismo no pasto, sino que de los módulos extensivos con los que estamos trabajando. Entonces, aquí lo hice al revés, me pasé todo. 3. Si se fijan, igual es súper fácil trabajar con ello. El computador no me exige tanto, porque finalmente, si bien están bastante modelados, podría llegar a muchos detalles con ellos, están bastante livianos. ¿Ya? Puedo trabajarlos bastante bien, y eso al final es siempre bueno cuando uno trabaja en elementos BIM. Vamos a copiar un par menos y vamos a armar este 3D. Entonces, si se fijan, ya con eso quedó bastante modelado. Hay que ir ahora nomás sacando los distintos elementos que molesten con respecto a esto. Y si quisiese, en algunos lugares, como estos módulos son bastante regulares, porque son 2 pies por 2 pies en medidas imperiales, yo podría decir, ok, en estos lugares donde me quedan elementos que veo que son 4 y quiero tapar esta parte, podría agarrar uno de estos y girarlo y ponerlo aquí y hacer una modelación con respecto a eso.
Si se fijan, tienen todos estos elementos unas líneas con las que se pueden agarrar para poder alinearlas y de ahí ir ocupando el modelo. Entonces, tiene esta posibilidad de agarrar estas mismas líneas para, o sea, de girar estos mismos módulos para agarrar lugares donde quizás estaba llegando muy corta, pero puedo llegar con el módulo doblado, o sea, girado. Lo mismo en estos lugares. Hay que solamente ir viendo cuánta modulación tengo y, según tengo entendido por lo que había hablado con María de la Luz, estos módulos igual pueden recortarse, ¿ya? En este caso, se pueden recortar. Pueden recortar, como son de 2x1 o 30x60, se pueden recortar en bloques de 10, de 20, de 30 centímetros por 10, por 20, por 30 centímetros. Claro. Entonces, pero ahí hay que tener en consideración que hay que considerar 2 veces el módulo, o sea, el módulo recortado se considera entero. Entonces, si yo quisiera respetar un dibujo utilizando 2 módulos, uno de cada color, van a quedar sobrepuestos en los pedazos donde van a ir recortados. No sé si me explico, Natalia. Sí, o sea, por ejemplo, si yo tengo aquí Green Days y quiero recortarlo porque quiero que en la esquina esté un Red Sensation, lo que corresponde al final en tabla, ya que van a tener que ser 2, es que estos sean puestos uno encima del otro, aunque nos tire un error de cómo están. Lo que corresponde es que queden duplicados. Esto es para que eventualmente en tabla nos aparezcan los 2 modelos y por lo tanto se pueda contabilizar bien. Al final de cuentas van a tener que tener los dos módulos para poder hacer el recorte. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el Green Days y el Red Sensation, y si hago con Tab para buscar el anterior, puedo encontrar el Green Days debajo. Estos modelos, ya que nos basamos en parte en los modelos que ya tenía Verde Activo, están puestos como casework, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero hacer una tabla, tendría que agarrarlos dentro de los casework, ¿ya? Aquí podría encontrar, bueno, family, type, y podría ser modelo. Count. Entonces ahí tengo contado todos los modelos que corresponden. Vamos a tirar dentro de este mismo elemento que podemos agarrar por... Vamos a utilizar cada instancia. Entonces ahí ya tenemos que del Light A son 700 elementos, ¿ya? Entonces vamos a sortearlos por tipo. Y tenemos que del Green Days tenemos 768 y que el Red Sensation tenemos 1, que es este que se nos está duplicando, ¿ya? En general es bastante fácil de usar el archivo. Sí tenemos este pequeño detalle de que las vegetaciones son están hechas para que sean como que se vean muchas, por lo tanto, en general yo no las pondría para trabajar el archivo, trataría de no trabajar con la vegetación puesta. Sin embargo, es un muy buen elemento para, si es que en algún momento necesitan tirar un render y mostrar una imagen de referencia, cómo quedaría esto, ¿ya?
pero para trabajar el archivo, mantenerlo en un detalle medio o detalle grueso, y trabajar solamente con el fino en el momento en que uno necesite una vista en específica que tenga el fino. Pero eso, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Así que voy a volver a la otra pantalla. Sí, Nati, mira, hay unas preguntas que tienen que ver, o sea, tengo unas preguntas técnicas y unas comerciales. Vamos a ir con las técnicas, ¿ya? Sí. Fernanda Gutiérrez dice que si se pueden generar caminos sobre las familias en techo verde en Revit. Dentro del mismo Revit, bueno, con la misma modulación habría que ir viendo cómo hacerlas, ¿ya? Después de todo, la modulación la pueden ir ustedes moviendo como quieran. Tiene unas orientaciones como estándar que es hacia arriba, hacia abajo, pero las pueden girar hacia donde se les ocurra. Por lo tanto, podrían ir planeando caminos e ir modificando. Considerando, por ejemplo, lo que dice María de la Luz de que se puedan recortar, finalmente podría ser que decidan ocupar medio módulo y ahí irse moviendo. Perfecto. Sí, mira, para complementar un poco lo que dice Natalia, se pueden incorporar caminos, incluso se podría poner el módulo y poner encima del módulo un revestimiento de piso, un pastelón, algún elemento, digamos, para que la gente pase por ahí. O se deja sin el módulo y se hacen los caminos de gravilla como están en la imagen. De hecho, la imagen que están viendo ustedes aquí detrás mío es el mismo proyecto que presentó Natalia. Entonces se pueden hacer los caminos con o sin las plantas. Ahora, obviamente, si yo le pongo un pastelón o le pongo algo encima de la planta ya va a morir. Pero va a quedar el camino definido. Súper bien. Mira, hay otra pregunta también que lo hace Milton Sepúlveda. Dice, ¿tiene alguna restricción la familia al exportar a IFC? No, tiene algunos parámetros de IFC que están como previamente seteados. Son parámetros bastante básicos, en el sentido de que tienen parámetros de exportación. En este caso, a ver, voy a compartirles esta parte de la pantalla porque antes lo tenía como pantalla completa, entonces se iba a repetir hasta el infinito. Entonces vamos a ir a Revit. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Se ve el Family Types. Sí. Ya. Aquí tenemos algunos parámetros de IFC, que en este caso, bueno, tiene la descripción en IFC, que viene siendo sistema Light A sobre losa. Tiene qué tipo de exportación tiene, que es el IFC Covering Type. El tipo de exportación, que es definido por usuario. Si es un producto externo, la pendiente mínima requerida y si tienen alguna transmitancia térmica. ¿Ya? Pero eso, tiene los parámetros listos para hacer una exportación en IFC, no está como tal la exportación a IFC. Aquí, por si acaso, la comparación de tamaño entre el Light A y el Deep A son bastante grandes. Bastante la diferencia también, por lo mismo, yo creo, en cuanto a qué tipo de elementos se pueden poner, pero da para harto el jugar con esto. Súper, mira, déjame ver si tengo otra pregunta aquí. No, excelente, excelente. Sí, Paulina leyó la pregunta si la familia viene con alguna solución para el paso de las cañerías de riego. Mira, la familia viene con el modelo tal cual, con el módulo tal cual. Por lo tanto, cuando uno se fija dentro, voy a compartirlo, no. Cuando uno se fija en el modelo cómo se ve, viene con una cierta separación abajo. Por lo tanto, sí me parece que quizás tienen un espacio para moverse abajo. Te complemento. Sí, por favor. A ver, lo que pasa es que en general el riego se utiliza en forma perimetral, o sea, como se riega por aspersión, se hace en forma perimetral y se pueden dejar separados los módulos, no sé, unos 3 centímetros o 5 centímetros y se rellena con gravilla.
Ahora, en los lugares como en la foto que ustedes ven, donde tengo que incorporar un riego de repente en la mitad del área verde, se levanta, como esto viene precultivado y es un pan de tierra, se hace un corte, digamos, a las plantas, se levanta la tierra, se mete la tubería y se vuelve a tapar. Como hay 10 centímetros de profundidad y el módulo tiene unos portales de humedad, tiene un diseño que es como redondo, baja y sube. No sé si tienes ese detalle por ahí, Natalia, el detalle del módulo mismo, porque por ahí se cortan las líneas de riego. ¿Este? Exactamente, ese. Si tú te fijas, a ver, de hecho, en este caso, tenemos una base. Es que justo ese es el bajo. Pero la base tiene estos orificios, o sea, no orificios, esto es como corte, porque por ahí va la línea de riego. Entonces, eso me permite que yo pueda hacer un corte del sustrato más adentro y por lo tanto la línea de riego queda más hundida. Si te pones el modular, el de 15 centímetros, el estándar, se ve un poco mejor. Sí, el estándar no lo tengo abierto porque se... ya, pero ahí también se ve, o sea, va por ahí. Por ahí va la línea de riego cuando no la pongo en forma perimetral. Claro. Sí, finalmente las medidas son muy similares, en todo caso. Sí, así y la línea de riego entonces va inserta dentro del sustrato. Perfecto. Súper bien. Sí, perfecto, dice Paulina, clarísimo líquido. Diego Alvarado dice si se puede modificar el tamaño para el modelado. Sí. O sea, si bien las medidas estándar, la idea es que queden con el estándar, porque si bien se podrían hacer modificaciones, las modificaciones no serían muy... habría que modificar la familia para poder hacerle modificaciones más específicas. En el sentido ojo de que el módulo es de 30 por 60 o de 2 por 1, sí. Entonces no se puede modificar el tamaño del módulo. O sea, si tú me pides un módulo de 40 por 40, no claro, pero sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, podrían hacer una modificación del tamaño, del alto. Del alto, claro, es que los tres, pues, está el bajo, que es el liter, el que son 6,5 centímetros, después viene el estándar, que son 10,8, y el deep, que son 15. Claro. Entonces, sí podrían hacer un cambio con respecto a la altura y ahí modificar cosas. Pero tomando en cuenta que es un sistema modular, yo creo que lo más correcto sería dejarlo como en el módulo que ya lo contiene. Y finalmente es el módulo que les llegaría. Clarísimo. Mira, no tengo más preguntas sobre BIM y tengo unas preguntas comerciales, María de la Luz, para que nos ayude a responderlas. Karen Saud dice si estos techos pueden ser habitados, es decir, pisados. No, estos son, a ver, estas paletas vegetales, estas 4 paletas vegetales que están acá, son solo, o sea, no se pueden pisar porque son especies sedum. La única especie vegetal que en realidad tú puedes pisar es el césped o pasto. Entonces, sí se pueden hacer módulos de pasto. Lo que pasa es que nosotros no los incorporamos acá en este modelo porque son a pedido y la verdad que el pasto es una especie que requiere mucha agua y mucha mantención. Entonces, ¿cuándo utilizamos césped? Cuando es el borde de una piscina, cuando efectivamente vamos a permitir que la gente lo pise. María de la Luz, ¿no estás con imagen? No te perdón. vemos, por si acaso. Va, pero decía on. Ya, pero me escuchan. Ahí sí, te escuchamos clarísimo, sí. Entonces, esta modulación la hicimos con las 4 paletas vegetales que son las más utilizadas. ¿Se puede utilizar pasto o césped? Sí se puede hacer, pero en general nosotros para poder hacer el pasto preguntamos bien ¿por qué quieres pasto? O sea, si lo quieres porque lo vas a pisar y vas a dejar que la gente efectivamente lo pise y se suba y juegue, entonces sí corresponde hacer pasto, sería un área recreativa. Si en realidad vamos a poner un pasto para que la gente, ponerle el lechero no pisar, en realidad mejor pongamos especies de bajo consumo. Ok. Milton Sepúlveda pregunta, ¿el modelo de negocio es venta con monitoreo de riego o mantención u otro tipo? ¿El riego? ¿El riego debería ser siempre? No, el modelo de negocio de venta con monitoreo de riego, dice. Y mantención u otro tipo. Lo que pasa es que el sistema de riego va a depender de lo que quiera el cliente. Hay clientes, por ejemplo, que no tienen acceso a Wi-Fi y es difícil poner un monitoreo si no tienes acceso a Wi-Fi.
Entonces, va a depender del lugar. Ahora, hoy día es súper fácil solucionar estas cosas y hay programadores desde los comerciales como Rainbow o Hunter que se conectan fácilmente al Wi-Fi y al pronóstico del tiempo, a programadores más sofisticados que además incluyen sensores de humedad o sensores de temperatura. Por lo tanto, se puede tecnificar mucho el sistema de riego. Perfecto. Mira, tengo las dos últimas preguntas, que la primera es de Nicolás Geister. Dice, hola, excelente trabajo. Muchas gracias, Nicolás. Tiene una pregunta. ¿Cómo vinculo esta familia a un modelo de... ¿Cómo vinculo esta familia a un modelo de riego? ¿No existe información respecto a consumo recomendado? Otra pregunta. ¿Cómo integro elementos de riego o de aguas lluvias entre módulos? ¿Se recortan las puntas? Gracias y nuevamente felicitaciones. A ver, el sistema de riego se dibuja en forma perimetral. Es que en general nosotros cuando se especifica el sistema del iRoof, nosotros instalamos con el sistema de riego. Por lo tanto, cuando ustedes modulan a través de este sistema, es importante dejar los arranques de sanitario y eléctrico, y nosotros les podemos revisar unas primeras versiones de su modulación para asegurarnos que estén bien ubicados, y luego cuando el techo se pone en las especificaciones técnicas, se indica que el sistema modular debe instalarse con el sistema de riego por la misma empresa. Entonces, de esa manera, nosotros hacemos el diseño de riego en forma posterior. ¿Por qué? Porque para hacer un diseño de riego en plano, necesitamos un experto que pueda decir la cantidad de boquillas que vamos a poner, cuál va a ser la presión de agua, etcétera. Entonces, todos esos elementos nosotros los podemos entregar como una base, digamos, para incorporar dentro de las especificaciones técnicas, y ese proyecto de riego se puede hacer aparte o se puede incorporar dentro de la especificación del módulo completo. O sea, el módulo incluye el sistema de riego. Perfecto. ¿Y existe alguna información con respecto al consumo recomendado? Bueno, los CEDUM, estas 4 paletas vegetales, consideran un consumo de 67 litros al mes, el cual hay que descontarle las aguas de lluvia. Y si utilizaran agua reciclada, o grises, la verdad que el sistema de riego en términos de las tuberías y los surtidores son básicamente los mismos, solo cambia la fuente y la ubicación desde donde viene el agua. Por lo tanto, si es que estoy en un techo, si es que voy a necesitar una bomba para subir el agua, son elementos ya más del tipo casuística, digamos. Ya, y Nicolás Peredo pregunta si la empresa vende módulos sueltos para proyectos pequeños. No, nosotros no vendemos módulos sueltos, vendemos módulos instalados con riego. Ahora, hay proyectos pequeños donde nosotros instalamos junto con el paisajista que está a cargo del resto de las zonas verdes, o instalamos junto con la constructora. Digamos, hay formas de instalar, pero no vendemos módulos sueltos para que el cliente por sí solo los instale. Ya. La verdad que necesitan un orden de instalación, que es lo que te asegura que queden bien traslapados y bien instalados, y requiere que tengan el sistema de riego. Perfecto. Está súper clara la explicación. Oye, bueno, no te veo todavía, María Luz, pero te escucho perfecto. Es que no sé por qué, no sé por qué está pegada. Dice, sí, queda... ahí se ve tu rostro con tu foto, pero... Claro, pero yo le cambio eso y no quiere... Y se queda pegado. No quiere activar la cámara. Bueno, pero deja tu foto, pero es mejor tu foto que nada. Oye, a ver, déjame ver si hay alguna otra pregunta que... No, perfecto, gracias, excelente explicación y demostración de la aplicación en vivo. Ya. Voy a darles las gracias a las dos, María de la Luz y Natalia, por esta tremenda presentación. Gracias a todos los asistentes. Esperamos claramente haber aclarado todas las dudas respecto a esta temática, y ahora sí o sí vamos a ir con lo prometido, que es el sorteo de la Google Ilustrada, donde María de la Luz va a hacer una pregunta y la primera persona que responda de manera correcta en el chat se va a llevar un ejemplo, ¿ya? Un poquito, una cosita antes. Sí, dale. Que Gabriela Coña preguntó en algún momento por qué no podían estar todos en 2019. Lamentablemente empezamos a trabajarlos en 2020, Revit es terrible con ese tema. El que está en 2019 no lo modelamos nosotros, tiene un pequeño problema, si bien tiene la misma forma, tiene un pequeño problema con respecto a los vegetales, a la vegetación. Si se las borras, se arregla el problema. Por lo tanto, podrías trabajar con los mismos desde el 2019, arreglándole ese pequeño detalle. La base del modelado es muy similar, es solamente cambiarle las alturas.
El resto de la información puedes encontrarlo, yo creo, en la misma página de Verde Activo con respecto a cuánto es el peso y todas esas cosas. Y con eso poder salvar un poco este tema que tiene Revit que no te deja grabar en versiones anteriores. Eso. No, está perfecto. Sí, se me había pasado ahí esa pregunta. María de la Luz, ¿quieres aportar algo antes del sorteo o vamos al sorteo? No, bueno, cualquier consulta nos pueden escribir a mi email personal, mlbarros@verdeactivo.cl o a ventas@verdeactivo.cl. Voy a dejar aquí en el chat por si acaso, ¿ya? Ya. La pregunta para ganarse la... Y vamos, vamos a dar redoble de tambores. La pregunta y la primera persona que conteste de manera correcta se lo lleva. ¿Cuántos diseños de paleta vegetal base se pueden modelar? O sea, ¿cuántos son los diseños que hay de paleta vegetal base? ¿Solo cantidad? Sí. Veamos. Los nombré, pero solo cantidad. Sí. Ya tenemos a mí me parece un ganador. No sé a ustedes. Sí. A mí también. Ya. Valesca no es porque no son 3. Lo siento, estuviste muy cerquita, pero Juan Mena le acertó porque son 4, ¿ya? Y los nombró Natalia en la presentación BIM. Sí, que son el Colorful, Red Sedum, Green Days y Sunshine. Sí, son 4 mix de paleta vegetal que tienen diferencia en términos de el color de la floración y el color de los tonos de base. Y lo que son 3 son las distintas alturas de los módulos. Pero la pregunta iba relacionada con la paleta vegetal. Sí, me intenciono. Estoy leyendo aquí si no, ya estaban respondiendo también en otro lado. Ya. Bueno, felicitaciones, pues Juan, te ganaste la Google Ilustrada, así que súper rápido en tu respuesta y estabas atento. Muy bien. Nos vamos a comunicar internamente contigo, te voy a mandar un correito para que nos dé la dirección y así te despachamos el ejemplar lo antes posible. ¿Ya? No sé si quieres agregar algo, Natalia, antes de dar por finalizada este webinar o María de la Luz. Que recuerden que en la página 140 de la U está la información con respecto a la DDU. Sí, exacto. Bueno, lo otro que podemos agregar es que si quieren cambio en la paleta vegetal, nos contacten. La idea de hacer estos modelamientos simples es poder facilitar el diseño inicial y la modulación de un techo vegetal extensivo. Eso. Perfecto, todo clarísimo. Y cualquier cosa, al correo de María de la Luz, que ya lo dejé ahí en el chat. Ya, ahora sí, nuevamente muchas gracias por la asistencia a todos y sin más que agregar, nos vemos en el próximo webinar. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.